Bueno, si os parece, comienzo ya con la charla. Son menos 20. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Quisiera agradecer en nombre del Frente Cívico vuestra asistencia a esta segunda charla del ciclo que iniciamos el pasado mes de enero, al que pusimos un título Otro futuro es posible, organizando la resistencia. Un ciclo que titulamos así porque la crisis civilizatoria que vivimos desde hace tiempo, quizá demasiado ya, parece derivar hacia un colapso sistémico, situando ante nosotras numerosos desafíos cuya interrelación, conexión y complejidad resultan evidentes. Estamos convencidas desde el Frente Cívico de que no es posible ofrecer soluciones a dicha crisis sin antes cuestionar nuestro modo de vida y consumo en el norte global, porque hace tiempo que el sistema desechó a una gran parte de la población mundial que vive en el sur global y que sufre el expolio continuado de una falsa descolonización y donde, salvo las élites locales, nada escapa a la pobreza extrema. Es por esto que a quienes sufren ya un colapso cotidiano pues no se les puede hablar de uno nuevo porque ya viven en él. No es nuestro caso. Del mismo modo, pensamos que no podrá superarse la crisis económica y social sin poner en duda nuestra organización y la forma en que tomamos decisiones trascendentales, económicas o políticas, no solo sobre nosotras, sino también para el resto de seres vivos que habitan el planeta. Como os decía, las señales de que el sistema ha iniciado su colapso ya no pueden ocultarse. Vivimos en una encrucijada en la que necesitamos de pensamientos libres de la realidad capitalista, porque el capitalismo viene matándose a sí mismo en una huida hacia adelante voraz y criminal y acabará por autodestruirse. Pensamos que quien ha originado el problema no puede ser parte de la solución y que el colapso que nos anuncia el bloque dominante y sus medios de comunicación es más el suyo que el nuestro. Nosotras ya sabíamos que el cambio climático, la escasez de energía fósil, el agotamiento de los recursos naturales y las multicrisis derivadas de todo esto acabarían por llegar a las sociedades occidentales. Por eso, no aceptamos que el capitalismo, que a pesar de todo tiene una gran capacidad de readaptación, sea la única solución y la única herramienta que pueda salvarnos de este colapso caótico. Un futuro muy posible, que quizá ya se esté asomando, es el del ecofascismo, que a la luz de todo esto puede prosperar para mantener el statu quo en beneficio de una élite dirigente que conservaría todos sus privilegios y acceso a los recursos naturales y tecnológicos, mientras el resto nos convertiríamos en población sobrante, susceptible de ser esclavizada o exterminada, dependiendo del caso. Por este motivo, creemos que necesitamos herramientas que nos permitan combatir colectivamente esta amenaza y al mismo tiempo nos ayuden a construir un futuro justo, equitativo, solidario y fraternal basado en el apoyo mutuo y la autogestión. Para conseguir estas herramientas y rearmar nuestras conciencias tenemos el placer de contar hoy con la presencia de Carlos Taibo, que nos presenta su último trabajo, Ecofascismo, una introducción, y a quien quiero agradecer su total disponibilidad para visitarnos. Para quienes no le conozcáis todavía, deciros que Carlos Taibo es pensador, escritor y profesor jubilado de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de numerosos textos y libros, experto en geopolítica de bloques y crítico con el proceso globalizatorio capitalista. Además, su pensamiento libertario sirve de inspiración y combustible para muchas de nosotras. Así que, agradeciendo de nuevo vuestra presencia, os dejo ya con él. Muchas gracias. Gracias a vosotras por vuestra invitación y a quienes estáis aquí presentes por acudir para compartir un rato entre todos y todas. Este libro que presento hoy fue publicado en el mes de septiembre y yo voy a intentar transmitiros lo que en el transcurso de una treintena de presentaciones he contado. Lo voy a hacer de la mano de 4 grandes observaciones. ¿Qué dice la primera? En 2016 publiqué un libro titulado Colapso, que incorporaba como subtítulo la palabra ecofascismo y que incluía un capítulo dedicado
a sopesar el perfil del fenómeno. Me interesa recuperar lo que en los últimos 6 años he ido contando por ahí adelante cuando he tenido que hablar de colapso o de materias afines en relación con el ecofascismo. Ya sé que el término ecofascismo es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o como poco realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba muchas de las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Como bien podéis intuir, por detrás de esta propuesta hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión suave del fenómeno, y en la más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? Me interesa identificar 5 elementos que creo apuntalan el edificio de un posible ecofascismo, preparan el terreno para que éste adquiera carta de naturaleza. El primero de esos elementos me obliga a recordar que en las 2 últimas décadas se han registrado varios procesos que allanan ese camino. Estoy pensando en los atentados de Nueva York y de Washington en el año 2001, con la parafernalia antiterrorista acompañante, en la crisis de 2008, al amparo en este caso de la entronización del capitalismo financiero y de lo que se ha dado en llamar la bancocracia, y en fin, en la propia pandemia iniciada en 2020, en este caso de la mano de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. No me malinterpretéis, no estoy echando mano de ninguna tesis conspiratoria, no estoy sugiriendo que estos procesos fueron tramados premeditadamente para preparar el terreno del ecofascismo. Me estoy limitando a subrayar que su consistencia material allana el camino de este último. La segunda de las circunstancias importantes me obliga a recuperar algo que mal que bien he contado hace un par de minutos. A mi entender, el ecofascismo no surge en los cenáculos de la extrema derecha. La extrema derecha es comúnmente negacionista. Hay algunas excepciones, pero es comúnmente negacionista. Niega que exista el cambio climático o, en su defecto, considera que no es el producto de la acción de la especie humana, como niega que se estén agotando las materias primas energéticas. El ecofascismo no es un proyecto negacionista. Es un proyecto que surge antes bien
de la certificación del relieve que corresponde al cambio climático y al agotamiento de las materias primas energéticas. Permitidme que intente traducir esto en términos del debate político español. Vox no es una fuerza política ecofascista. Creo que en este caso tengo que echar mano de la ironía. El ecofascismo es una mercancía ideológica demasiado compleja para Vox. Reclama un ejercicio de comprensión de realidades profundas. Probablemente para la militancia de Vox, los ecofascistas no son sino progres hechizados con el camelo climático. ¿Cuál es el tercer elemento de fundamento que quiero invocar? Vuelvo un momento a los nazis. Los nazis entendieron que la Europa oriental era un espacio vacío. Si había seres humanos de por medio, eran más bien seres infrahumanos, algo que justificaba que fuesen objeto de explotación, de desplazamiento o de exterminio. Los nazis procuraron germanizar el conjunto del territorio de Polonia, de Bielorrusia y de Ucrania. Entiendo yo que esta metáfora geográfica nos sirve para ilustrar un proceso de la misma naturaleza, con foco en este caso en el planeta entero, desde la perspectiva de un imaginable ecofascismo. ¿Cuál es el cuarto dato de apuntalamiento? En los últimos años, con alguna frecuencia, me ha saltado la idea de que utilizamos una misma palabra, capitalismo, para describir lo que entiendo que son dos realidades bastante distintas entre sí. La primera es la propia del capitalismo que hemos tenido la oportunidad de palpar en las 2 o 3 últimas décadas, que era, y todavía es, un capitalismo aberrantemente cortoplacista, empeñado sin más en acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, de tal suerte que, hablando en propiedad, esta modalidad de ecofascismo no disponía de ningún proyecto de futuro y no era ni más ni menos criminal que otros capitalismos que tuvimos la oportunidad de conocer en el pasado. De un tiempo a esta parte entiendo yo que está emergiendo, sin embargo, otro capitalismo que ahora sí disfruta de un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto tiene un carácter criminal y es lo que yo vinculo con el concepto de ecofascismo. Menciono el quinto y último factor de apuntalamiento. Cuando escribí ese libro de 2016, Colapso, atribuí al ecofascismo la condición de respuesta ante el colapso. Me parece que es una forma legítima de razonar, pero hoy me siento más cómodo en la idea de que en el fondo el ecofascismo es una forma de colapso. Claro, si el proyecto correspondiente implica, supongamos, el designio de reducir la población humana en el planeta para que pase de 8.000 millones de seres humanos a 4.000 millones, describir esto como un colapso me parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso que tiene raíces y que responde a perspectivas diferentes de aquel que analicé en ese libro de 6 o 7 años atrás. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones? Quiero aislar 10 debates que me parece que, por un lado, tienen la virtud de perfilar el concepto de ecofascismo y, en su caso, y también, de identificar problemas en la categorización correspondiente. El primero de esos debates nos pregunta por los imaginables objetivos del ecofascismo. Responderé de manera rápida. Creo que son 3. Hacer frente a los costos ingentes del cambio climático, que dibujan una crisis mucho más honda que la de la Gran Depresión de un siglo atrás. Garantizar, en segundo lugar, que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se mantienen conforme a las expectativas. Y, en fin, dibujar un panorama en virtud del cual el mundo occidental preservará su condición de privilegio. Debo confesaros que en lo que hace a este tercer objetivo me asaltan algunas dudas. ¿Por qué? Por un lado, porque no creo que haya que descartar en modo alguno que al proyecto ecofascista se sumen grupos humanos dirigentes de otros espacios geográficos. Y por el otro, porque, como más adelante intentaré justificar,
tampoco hay ningún motivo para descartar que las poblaciones de los países occidentales o del mundo rico padezcan en su carne buena parte de las consecuencias del ecofascismo. El segundo debate nos pregunta por cuál es el escenario en el que se apresta a cobrar cuerpo el ecofascismo. ¿Tenemos que hablar de lo que se ha dado en llamar las democracias liberales o debemos colocar la mirada más bien en proyectos autoritarios de uno u otro cariz? Me parece que no hay que descartar ninguno de estos horizontes. Prefiero en este caso llamaros la atención sobre un par de datos o tres que a buen seguro tenéis en mente. Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 porque la fuerza política que encabezaba ganó unas elecciones en el marco de una democracia liberal. Luego se encargó, claro es, de tirar por la borda los resortes de esta forma de democracia. El Estado de Israel es una democracia liberal hacia adentro y un proyecto genocida, en cambio, hacia afuera. Una perspectiva que creo que arroja alguna luz sobre lo que puede cobrar cuerpo en muchos escenarios geográficos. En fin, cuando me encuentro con gentes respetables, cuerdas y racionales, que me dicen que entienden que el encaramiento de los grandes problemas medioambientales reclama por necesidad el despliegue de proyectos autoritarios, me pregunto si no habrán caído en la cuenta de que lo más sencillo es que esos proyectos se vuelquen al servicio de los intereses de una minoría de la población planetaria, de tal forma que la condición aparentemente filantrópica del proyecto que apunta a resolver los problemas medioambientales quedará infelizmente en un segundo plano. El tercer debate me invita a preguntarme por el aparato represivo que a buen seguro tendrá que acompañar al ecofascismo. Si se trata de identificar los objetivos de ese aparato, creo que uno de ellos, principal, será establecer una distinción entre quienes deben salvarse y quienes no. Al respecto, en el libro me permito rescatar un término que probablemente recordaréis se extendió en los momentos iniciales de la pandemia. Servía para identificar las normas que se aplicaban en las residencias de ancianos o en los hospitales para fijar qué pacientes debían ser objeto de tratamiento y cuáles debían ser dejados a merced de su suerte. Hablo de una traducción literal del francés, la palabra triaje. Bueno, en este caso estamos hablando de un triaje de escala planetaria que determinaría quiénes se deben salvar y quiénes no. Pero el aparato represivo responderá a otros objetivos: hacer frente a las resistencias que puedan hacerse valer, utilizar los conflictos en provecho de las élites dirigentes. El ejemplo que al respecto desarrollo en el libro es el de la supuesta guerra contra las drogas desplegada en México, que ha permitido militarizar el país, ocultar esa militarización y desplazar a poblaciones enteras en provecho de proyectos extractivistas. Pero el ecofascismo apuntará también con certeza a apuntalar las prestaciones del sistema carcelario, a militarizar el sistema educativo y los medios de comunicación y, en fin, a apuntalar las perspectivas de eso que, por utilizar un término que creo que sirve para entendernos, hemos dado en llamar videovigilancia, un conjunto de técnicas que acrecientan el control sobre nuestra vida. Al respecto, bien sabéis que son decisivos esos aparatos que llevamos en los bolsillos y en los bolsos y que permiten controlar exhaustivamente lo que hacemos, que mueven el carro de los intereses de grandes empresas y que dificultan nuestra incorporación a instancias de carácter colectivo o comunitario. El cuarto debate se refiere a la población. Quiero recordaros que antes planteé ya una disyuntiva. Una de las posibilidades es la marginación de quienes se entiende que sobran. La otra es el exterminio. Quiero abrir ahora el horizonte de una tercera posibilidad, que debo relacionar estrechamente con el concepto de colapso. En buena ley, el colapso se traducirá en una reducción significativa de la oferta de energía a nuestra disposición,
algo que tendrá como consecuencia mayor que muchas de las tecnologías que hoy operan dejarán de funcionar. Hay quien piensa que en el terreno tecnológico, por muchos conceptos, regresaremos al siglo XIX, y esto redundará en una necesidad mayor de una mano de obra humana que era la propia de ese siglo, con lo cual debemos abrir el horizonte de una explotación en régimen de semi-esclavitud de esa mano de obra humana que tendría efectos claros en materia de población. Con certeza, las víctimas de todas estas medidas serán mayoritariamente habitantes de los países del sur, pero en modo alguno, y a tono con lo que ya dije antes, cabe descartar que no se hagan valer proyectos que afectan a los habitantes de los países del norte y que apuntan, por ejemplo, a fórmulas de prohibición de la inmigración, al despliegue de proyectos audaces de control de nacimientos, de extensión del aborto y del infanticidio en caso de malformaciones, o, en fin, de cierre de horizontes vitales para los ancianos. La quinta discusión se pregunta por las herramientas que se apresta a emplear un proyecto ecofascista. En este caso, la respuesta es sencilla. En sustancia serán las mismas que han marcado el derrotero histórico del imperialismo y del colonialismo tradicionales. Hablo de la supeditación de los recursos económicos a los intereses del colonizador, de la apropiación de las materias primas, de la explotación de la mano de obra local o de la supresión de las economías autóctonas en provecho de otras descaradamente volcadas al servicio de la metrópoli. En este caso, el escenario que propongo como ejemplo no es otro que el de la historia reciente de Palestina, materializada en un puñado de sustantivos que a buen seguro no preciso explicar. Expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, tortura, asesinatos, robo de recursos, racismo y, en fin, apoyo no ocultado a la colonización occidental. Me adentro en un sexto debate que se pregunta por el papel de los medios en la configuración del ecofascismo. Creo que la tarea principal de los medios estribará en presentar el ecofascismo como un proyecto sano, tranquilo, sólido, filantrópico, que atenderá a hacer frente a amenazas ingentes como las que se derivan del terrorismo, las migraciones, la extensión de la delincuencia, los robos, las violaciones, el comercio ilegal o las drogas. En este escenario, lo más sencillo es que se consolide el mundo de las tesis conspiratorias y de las fake news. Permitidme que de nuevo descienda un momento a glosar una condición de la política española. Creo yo que el éxito rutilante de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tiene que ver precisamente con la proliferación de este tipo de técnicas de mala comunicación. Para la señora Ayuso la verdad no existe. El lunes puede defender A y el martes no A. La verdad es un concepto evanescente que puede emplearse en provecho simplemente de la defensa obscena de los intereses propios. La séptima discusión nos pregunta si debemos hablar de ecofascismo en singular o es preferible que empleemos el término en plural. El primer horizonte, el del ecofascismo en singular, remite a una especie de alianza planetaria en la que se darían cita grupos dirigentes del norte y del sur, norteamericanos y chinos, liberales y socialdemócratas. No olvidéis que este proyecto tiene un fundamento argumental sólido. Cualquier persona sensata convendrá en aceptar que los grandes problemas ambientales no pueden resolverse en el marco de la lógica del Estado-nación, que reclaman respuestas globales. Aunque el escenario del momento presente no parece propiciar la causa de un ecofascismo planetario, no olvidemos que en países como Estados Unidos o China hay grupos de presión muy poderosos que siguen moviendo este carro. El otro horizonte nos habla de ecofascismos en plural,
solapados con la lógica de los diferentes estados-nación y, por muchos conceptos y en determinados escenarios, con los horizontes imperiales acompañantes. Esto es lo que parecemos tener delante de los ojos. Hay quien piensa, por ejemplo, que la guerra ucraniana ha puesto fin a lo que se ha dado en llamar la globalización feliz, de tal manera que se estarían consolidando dos líneas de generación del valor diferentes, la una propia del mundo occidental y la otra característica del mundo ruso-chino. El octavo debate plantea una discusión, creo que crucial. Nos recuerda que no es lo mismo un ecofascismo que se haga valer antes del colapso y otro que se revele después del colapso. En el primer caso, en plenitud de capacidades de las estructuras de poder tradicional, los visos de que el ecofascismo salga adelante son innegables. En el segundo, con muchas de las instancias de poder tradicional muy debilitadas por el colapso, las perspectivas son diferentes. El debate que propongo ahora frisa con otro que plantea una pregunta directa. ¿Qué interesa más a los movimientos alternativos y de contestación? ¿Un colapso rápido o, por el contrario, un colapso lento? Creo que en este caso es sencillo responder. Nos interesa más un colapso rápido porque un colapso lento, en buena ley, permitiría cierto grado de reorganización de las fuerzas del sistema. La novena discusión se refiere a qué va a ocurrir con las mujeres en el escenario del ecofascismo. La tesis principal que defiendo en el capítulo correspondiente señala que tres elementos que marcan poderosamente la vida de las mujeres, la violencia, el trabajo y la deuda, se aprestan a experimentar una radicalización para mal. Detrás de esta radicalización estará sin duda el asentamiento y la proliferación de violencias varias, la física, la sexual, la emocional, la económica y, en fin, la ideológica. En esas páginas me hago eco de una teorización que responde a la condición de Zayak Valencia, quien en su momento habló de lo que dio en llamar el capitalismo Gore. Los rasgos principales del capitalismo Gore son cuatro. El primero es la huella del colonialismo, del racismo y del clasismo comunes en los países coloniales. El segundo lo aporta la masculinidad machista y violenta convertida en maquinaria de guerra al servicio del Estado. El tercero llega de la mano de la precarización económica y existencial de las poblaciones a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. En cuarto y último término, afloraría la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social e individualismo. Cierro estas observaciones con una décima, que me invita a identificar una excelsa paradoja que ya has invocado en realidad tú antes. ¿Quiénes son responsables principales, poblaciones o territorios, de la gestación de los grandes problemas ambientales, se aprestan a endosar la resolución de esos problemas sobre quienes de siempre han sido sus víctimas? Permitidme que en este caso recupere un puñado de datos. Entre 1850 y el año 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población, pero protagonizaron un 73% de las emisiones de CO2. En 2014, Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones acumuladas de este último, frente a un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay 832 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a los 606 de la Europa Occidental, los 39 de África y los 36 de la India. Las desigualdades, como sin duda sabéis, entre tanto, no remiten. En 2020, el 1% más rico de la población mundial detentaba más del doble de las riquezas que corresponden al 92% más pobre, casi 7.000 millones de personas.
Los efectos del cambio climático se hacen valer fundamentalmente en los países del sur. Solo una potencia industrial avanzada, Australia, parece padecer en su carne con toda la crudeza esos efectos. Los países pobres son, en fin, la fuente principal de migrantes climáticos y el escenario de conflictos vinculados con los recursos, como lo demuestran los problemas de acceso al agua en regiones enteras. También en este caso me voy a permitir realizar una incursión rápida en la política española. Si alguien me preguntase por una figura planetaria que, a mi entender, da cuenta del perfil de un proyecto ecofascista, inmediatamente propondría el nombre del expresidente norteamericano Donald Trump. Alguien diría: a ver, Carlos, al principio has señalado que el ecofascismo no es un proyecto negacionista. Trump, en cambio, era un negacionista. Bueno, Trump era un negacionista de aquella manera. El Trump empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada en el Ártico, a Dinamarca, era alguien perfectamente consciente del agotamiento de muchas materias primas energéticas y no energéticas. Hay una figura de la política española que, a mi entender, es un refrendo sugerente de la condición de Trump. Me refiero a esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno, José María Aznar. Aznar gustaba de repetir una frase que supongo pasaba inadvertida, tal vez porque forma parte del acervo común de nuestros políticos. Solía decir: mi gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Lo que hay por detrás es una filosofía obscenamente vinculada con el sálvese quien pueda. Acabo de señalar que sospecho que esa frase pasaba inadvertida, y una señal de ello lo aporta el hecho de que 2 o 3 años después escuché literalmente las mismas palabras en labios del sucesor de Aznar en la presidencia del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto me invita a concluir, lo repito, que el proyecto correspondiente forma parte del acervo común entre los políticos. Lo digo de otra manera y vuelvo al inicio de lo que acabo de contar. Me parece que no hay ningún motivo para descartar el horizonte de que un imaginable proyecto ecofascista surja de la mano del actual presidente de los Estados Unidos, el demócrata, supuestamente socialdemócrata, Joe Biden. ¿Cuál es la cuarta y última observación que quiero realizaros? Me interesa terminar con 5 conclusiones. ¿Qué dice la primera? Tengo la impresión de que en los últimos 3 o 4 años hemos asistido a una imprevista aceleración de los procesos que ha hecho que fuese menguando nuestra capacidad de procesarlos. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, estoy pensando, por empezar donde antes terminé, en la pandemia. Antes hablé de un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria. Ojo, la pandemia no es el ecofascismo, pero me parece que ha venido a demostrar que el ecofascismo es posible. En un segundo escalón, lo que tengo en mente es un puñado de noticias que cobró cuerpo en el otoño de 2021 con un eco que ha llegado hasta hoy, en la forma de problemas en el suministro de materias primas energéticas, cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, subidas espectaculares en los costos de transporte de mercancías, o en fin, ese globo sonda que emergió en Austria en el otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los lugares del planeta. En un tercer escalón, a lo anterior se han sumado los efectos de la guerra de Ucrania, de no demasiada fácil inserción en el esquema que estoy manejando. Parece evidente, de cualquier modo, que por detrás de la guerra de Ucrania hay una disputa relativa a materias primas energéticas cada vez más escasas. Está también la demostración de que no hay imperio bueno. Si resultan evidentes
los términos de la criminal política de Estados Unidos en Ucrania, quien piense a estas alturas que hay algún proyecto de justicia y solidaridad del lado de la Rusia de Putin o de la China de Xi Jinping, creo que tiene problemas graves para ordenar los datos más elementales. Antes me he referido a esa tesis que sugiere por añadidura que la guerra de Ucrania se ha traducido en una diversificación de lo que cabe entender que son al menos dos bloques diferentes y enfrentados. En fin, la guerra va a dejar inequívocamente como legado el fortalecimiento de una organización, la OTAN, que anuncia militarización, crecimiento espectacular de los gastos de defensa, negocios prósperos para la industria de armamentos, represión de las disidencias, autoritarismo, injerencias e intervenciones que no van a precisar la etiqueta de humanitarias. Si hace 3 años alguien me hubiera preguntado si yo creía firmemente que existe un riesgo de colapso general del sistema, yo hubiera respondido que sí, pero muy probablemente hubiese agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Ahora ya no estoy tan seguro. Y no es que yo haya experimentado un rapidísimo rejuvenecimiento, que también, sino que los hechos empiezan a acumularse hasta el punto de que admito el reproche que vendría dirigido a mi discurso y que sugiriera que yo sigo hablando del colapso como algo que puede ocurrir en el futuro. Hay quien piensa, con argumentos sólidos, que el colapso es esto que tenemos delante de los ojos. Entre tanto, nuestros gobernantes no parecen tomar nota. Si hubiesen tomado nota, estarían saliendo a marchas forzadas de la mitología del crecimiento, estarían apostando por respuestas de carácter colectivo y estarían defendiendo una redistribución radical de la riqueza. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones? En los últimos años he puesto mucha atención en la tarea de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante afirma que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? O, como me temo, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de irracionalidad de nuestras sociedades. A menudo he señalado que, a mi entender, las fuerzas políticas emergentes, y algunas que no lo son tanto, plantean discusiones interesantes en lo que se refiere a la condición del régimen en el que estamos insertas, pero poco o nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes, en la propia discusión española sobre la república o la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Siempre que enuncio esta retahíla de sustantivos, procuro rescatar uno de ellos: plusvalía. No estoy pensando ahora, como podéis intuir, en ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Estoy pensando, antes bien, en el concepto de plusvalía desgranado por Marx en el primer libro del Capital, cuando estudia cómo los empresarios explotan a la mano de obra y obtienen el beneficio. Hace unos años corrió por las redes sociales una frase redonda que creo daba en el clavo de la cuestión. Más o menos decía: tú que estás tan preocupado, tan inquieto, tan indignado con la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. La corrupción es un fenómeno inquietante, sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto asignamos en cambio a la plusvalía?
mucho me temo que el panorama es literalmente desolador. Va la tercera de mis conclusiones. También en los últimos tiempos me da por señalar que tengo la impresión de que cuando hablo en público de estas materias, la mitad de las personas asistentes piensan que soy un optimista desaforado, en tanto la otra mitad estiman que soy un pesimista sin posible corrección. No preciso explicaros que yo digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que al respecto es más relevante lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente estoy señalando. Permitidme, aún así, que acometa un ejercicio de optimismo mesurado, que bebe de dos circunstancias diferentes. La una relativa a algo que puede ocurrir aquí en los años venideros y la otra vinculada con una realidad consistente en determinados recintos en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos factores? Creo que tenemos el derecho y la obligación de preguntarnos cómo va a reaccionar una sociedad como la nuestra cuando las señales anunciadoras del colapso sean aún más evidentes que las que tenemos ya delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que una parte significativa de la población apueste con orgullo por opciones de carácter colectivo asentadas en el apoyo mutuo solidario? Al respecto, he subrayado muchas veces últimamente que creo que no le hemos prestado la atención debida a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace casi 3 años. Me interesan por varias razones diferentes. La primera es la menos importante, tiene un carácter casi filológico, lingüístico. Me refiero al hecho de que muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz. La segunda de las razones que provoca atracción hacia esos grupos es más consistente. Hasta donde llega mi conocimiento, esas iniciativas fueron forjadas, en la mayoría de los casos, por gente común, honestamente preocupada por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas. La tercera y última razón aconseja identificar una obviedad. En esos grupos había una franca preeminencia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. Lo que acabo de contaros creo que merece ser acompañado de una recomendación encarecida de lectura, la de un libro de una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, la obra se titula El paraíso en el infierno. En sustancia es un estudio de cómo en escenarios de catástrofe reaccionan los integrantes de las clases populares. Cómo reaccionan ante un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington en 2001, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el propio colapso. Solnit concluye que en escenarios de catástrofe, a diferencia de lo que ocurre con los miembros de las clases pudientes, los integrantes de las clases populares reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad. Me limitaré a concluir que este es un debate abierto. No tenemos por qué cerrar el horizonte de que nuestras sociedades queden engullidas por la lógica de la competición más feroz del sálvese quien pueda. ¿Cuál es el otro factor que mueve el carro de un optimismo mesurado? En muchos recintos en los países del sur perviven culturas precapitalistas, asentadas en el trabajo colectivo y en el apoyo mutuo solidario. Creo que en algunos de esos recintos se están fusionando de manera interesante con proyectos anticapitalistas. Entiendo que esto ha sucedido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, y se ha abierto camino, en una etapa más reciente, también en Rojava
esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos y emplazada en el norte de Siria, en este caso al amparo de lo que ha dado en llamarse el confederalismo democrático. En esos dos modelos y en otros se han forjado economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto de emancipación, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben, en fin, un respeto puntilloso por la naturaleza y sus reglas. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. ¿Cuál es la cuarta y penúltima de mis conclusiones? Estoy obligado, me parece, a formular una pregunta ineludible. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. Al respecto me viene siempre a la memoria el título, moderadamente humorístico, de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad postcolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchas de las restricciones que operan hoy en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. ¿Cuál es la quinta y última de mis conclusiones? Desde hace un tiempo me declaro inmerso también en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando alguien me dice, es que esto que estáis defendiendo no es realista, se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún retrato mejor, próximo, de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que en sustancia han hecho lo mismo desde el gobierno, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay de nuevo una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses más ruines y mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado. Sabes que hay un post que corre siempre por las redes con la imagen de Durruti. Acerca más. Que siempre dice, sabemos que heredaremos las ruinas, etcétera, etcétera. Y a veces yo no, en el contexto de todo, no lo he podido nunca leer, pero siempre he creído que ellos mismos predijeron en cierta forma el colapso y que hace referencia a esto. Cuando lees a Carlos Malato y te habla pues, de las bases que ha pasado el mundo, repúblicas, etcétera, etcétera, todas las revoluciones burguesas que hemos atravesado, pero nunca hemos llegado a lo que sería un federalismo. Entonces, ¿tú crees que esto podría hacer referencia a que estamos abocados efectivamente hacia el colapso?
que no queda otra forma de hacer viable la vida. Bueno, por lo pronto creo que quienes en el momento histórico en el que estamos sigan pensando que las sociedades inexorablemente están marcadas por el progreso tienen algún problema grave para ordenar los datos. El otro día, en una entrevista que me hicieron en una radio catalana, uno de los tertulianos dio por descontado que las sociedades progresan siempre. Yo me quedé perplejo. El Imperio Romano floreció y se hundió, el Imperio Bizantino también, el Azteca. Todos los imperios que hemos conocido han progresado y se han desmoronado. ¿Por qué habríamos de pensar que el conjunto de la especie humana no corre el mismo riesgo? Tengo la impresión, por añadidura, de que en las 3 o 4 últimas décadas hemos desperdiciado un sinfín de oportunidades que podían permitir imprimir un giro a este proceso. La mayoría de los datos relativos a las consecuencias dramáticas del cambio climático obran en nuestro poder desde 1980. Hemos perdido 4 décadas. Y la desgracia mayor es que no hay ningún motivo para concluir que no vamos a seguir perdiendo más tiempo. Lo que ocurre es que tiene sentido plantear un debate que creo que hay que asumir con mucha cautela relativo a si el colapso no será, en el fondo, una liberación que nos sacará de un sinfín de callejones sin salida. Hay que utilizar este argumento con mucha cautela. Parece que con alguna frecuencia a mí se me acusa de dejarme llevar por esta tesis. Yo dejaré clara mi percepción. Para mí el colapso es una tragedia. Lo que sostengo es que si interpretamos, y es legítimo hacerlo, que el colapso es insorteable, tendremos que buscar el lado saludable de los procesos. Antes me referí de pasada, me permito recordarlo, a cómo quienes han estudiado la mayoría abrumadora de los colapsos registrados en el pasado han llegado a la conclusión de que tuvieron consecuencias saludables en materia de desjerarquización, reruralización y autonomía local. 3 horizontes muy sugerentes que merecen, desde mi punto de vista, respaldo. Y también avancé, en este caso de manera cautelosa, la idea de que el colapso puede liberarnos de muchas de las ataduras que se vinculan con la propiedad privada y la deuda. ¿Por qué? Mi tesis es que el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas perderán visiblemente capacidades, con lo cual su posibilidad de imponer reglas del juego de obligada satisfacción en lo que hace a la propiedad privada y a la deuda reculará sensiblemente. Esto quiere decir que igual lo que hoy no vemos en términos de porvenir de los proyectos alternativos, acabaremos por verlo después del colapso. En el buen entendido, tengo que repetir la cláusula de que el colapso es una tragedia, que se materializará en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de afrontarlos. Pero creo que están estas dos caras. Me parece que quien hoy en el planeta no vea las cosas oscuras lo tiene difícil. Esto es algo que yo procuro intentar sacar de la gente joven, porque pareciera como si los jóvenes estuviesen viviendo en jauja y no tuviesen ningún problema en medio de la alegría, del sexo y del alcohol. Pues los jóvenes perciben el futuro con ojos muy negros. ¿Cómo habría de ser de otra manera? No encuentran trabajos o los trabajos que encuentran son miserables. La condición económica de sus familias se va deteriorando. Bueno, en estas condiciones, seguir pensando en claves de proceso generacional es simplemente equivocarse. Están estas dos dimensiones. No, eso no se oiga así. Una cosa que me parece importante matizar o ampliar frente a lo que has expuesto bastante bien, coincido bastante, es el tema de la actitud. Es decir, cómo a través de los medios de comunicación se va transmitiendo a la población un mensaje de una actitud de rendición a que las cosas no pueden ser de otra manera. Es decir,
tiene que ver un poco lo que quiero decir con lo que usted ha dicho del mensaje del realismo. Es decir, es realista aumentar los gastos de defensa porque tenemos un enemigo ahí que previamente hemos creado con los medios de comunicación, el enemigo, es decir, pero así es todo lo demás. Es decir, crear una sensación de sometimiento a la población hacia el mensaje dominante, ¿no? Entonces ahí están los medios de comunicación y los actores políticos de todo el arco parlamentario. En la medida que se entretienen en cosas, como usted ha dicho, más de domésticas, cuando el problema de fondo no se toca, que es, o se toca a nivel teórico, pero haciendo un juego a toda esta realidad que nos lleva indudablemente a un colapso, efectivamente. Bueno, simplemente era eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, se me ocurre formular 3 apostillas. La primera, esto que dices llueve sobre un terreno ya sembrado. Lo que en los países ricos llevamos dentro de la cabeza no nos prepara precisamente para la lógica de la solidaridad. Lo que llevamos dentro de la cabeza es competitividad, productividad y consumo. Con lo cual, esos mensajes saduceos de manipulación encuentran un caldo de cultivo adecuado. Me parece además que has puesto un buen ejemplo, lo de los tanques y la guerra. Yo repudio de manera directa la invasión rusa de Ucrania, pero sostengo que el mundo occidental estaba 30 años aguijoneando a Rusia, colocándola en una posición cada vez más marginal, acrecentando sus gastos militares, y que esto en buena medida es el producto de la miseria de la política occidental. Y sin embargo, esto en esos medios de comunicación que invocas no se revela. Segundo de los datos, la política al uso es aberrantemente cortoplacista. Se asienta en reflexionar sobre lo que interesa a los partidos de cara a ganar las próximas elecciones, y el plazo que media con respecto a las próximas elecciones, como mucho, es de 4 años, con lo cual los grandes problemas planetarios que reclaman de horizontes de medio y de largo plazo quedan permanentemente proscritos. Tercero y último, me veo obligado a darte la razón de la mano de un ejemplo. Hace un mes estuve en Girona en una jornada que organizaban 2 movimientos que, a mi entender, tienen un perfil juvenil: Extinction Rebellion y Fridays for Future, el movimiento de Greta Thunberg. Y me sorprendió que los jóvenes que me invitaban empezaban a pensar ya que los más jóvenes no estaban en sus movimientos. Estos jóvenes con los que yo hablaba tenían 30 años de edad y se quejaban de que los universitarios no estaban en estos 2 movimientos supuestamente juveniles, y menos estaban los adolescentes. Y cuando yo pregunté por explicaciones para ese fenómeno tan llamativo, lo que me dijeron es que la mayoría de los adolescentes, por supuesto que tienen una información prolija sobre el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas, pero ya no creen en las instituciones, en los partidos y en los sindicatos, y se refugian, en el mejor de los casos, en opciones de carácter individual que implican cierto compromiso con la naturaleza, pero que acarrean un abandono de los proyectos colectivos. Y esto también es el producto de la lógica dominante, que atiende a que no nos organicemos y no respondamos de manera conjunta. No me queda más remedio que dar la razón de todo lo que has señalado. ¿Qué más se os ocurre? Sí. Vale. Yo tenía una cuestión de que es paradójico que mucha de la gente que estamos aquí seguramente hayamos pasado o algún triaje en algún momento, y mucha de la otra que no ha pasado esos triajes, paradójicamente no está aquí, pero como bien has expuesto, yo lo considero también así, cuando se manifiesta el colapso son los que mejor reaccionan.
bueno, hay muchos triajes a lo largo de la vida. El primero, pues yo he pasado por el sistema educativo y era de los buenos estudiantes. Eso me ha permitido tener un empleo más o menos estable, que sin serlo, siendo precario. Y bueno, y cuando sea más mayor tendré que pasar el triaje de entre los de buena o mala salud, o cuando estaba la pandemia yo era de los no esenciales y otros eran de los esenciales y les aplaudíamos. Bueno, la cuestión es que todos aquellos que no han pasado el triaje y que no sabemos si ahora mismo estamos en el colapso o no, yo no tengo claro eso, pero hay un porcentaje brutal de la población española que está en el colapso y cada día seguramente más lo viven a diario. Esta gente, no sé hasta qué punto, cómo se puede manifestar, hacerles ver que ellos viven en el colapso y que al manifestarse ellos puedan reaccionar, como has bien expuesto, que reaccionan de una forma extraordinaria y creando lazos y apoyo mutuo. Y no sé qué papel aquí puede jugar la educación y hasta qué punto es legítimo desobedecer cuando cumples una figura de tutela, entre comillas, porque todo lo que aquí implica educar es tutelar y jerarquías, desobedecer y poder hacer una forma distinta, solidaria de lazos comunes y de escuchar al otro y crear conciencia crítica. Y por último, muchas gracias también porque creo que es un recurso muy valioso la pedagogía de la parábola del pescador que se viralizó en TikTok y que desde aquí te transmito que a muchos adolescentes les ha llegado y les ha gustado mucho. Y hoy les dije además que venía Carlos Taibo a Egea de los Caballeros a mis alumnos y Como si fliparon fuera un porque humorista, ya para ¿no? ellos eres famoso. O sea que me parece eso extraordinario. Bueno, a ver. Primera observación. Me ha parecido interesante algo que has dicho. Esto de que aquí hay mucha gente que vive ya en el colapso, pero probablemente no se percata de lo que esto significa y menos aún se percata de lo que se viene encima, ¿no? Yo he sostenido esa idea con mucha frecuencia en relación con los países del sur. ¿En qué sentido? Aquí, en los países ricos del norte, entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos lo que tenemos delante de los ojos con algo que puede ocurrir en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no disfruta de esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido, desde el momento inicial, un intenso y prolongado colapso. Segundo aspecto. Nuestros gobernantes son profundamente inmorales, los de ahora y los de antes. No estoy haciendo ahora distingos, no entro en una disquisición partidaria. Pero no siempre son estúpidos. ¿Cuál es la gran estratagema en la que se cubren para afirmar que las subidas operadas en los precios de los combustibles, de los alimentos, de todo, son coyunturales? La guerra de Ucrania. Esto es un argumento que distorsiona dramáticamente la realidad. La guerra de Ucrania ha podido acelerar algunos procesos, intensificar determinados problemas coyunturales, pero no es la causa del encarecimiento de las materias primas energéticas. Este último obedece a un patrón mucho más alejado en el tiempo y mucho más grave en el sentido de que si todos nuestros problemas surgiesen de la guerra de Ucrania, una vez que esa guerra acabe, vamos a suponer que va a acabar, quedarían resueltos. Con toda evidencia no va a ser así. Tercero, lo de la educación. Yo entiendo a qué te refieres, pero debo confesar que a estas alturas soy escéptico. ¿Por qué? Porque nos falta tiempo. Si admitimos que el colapso ya está aquí, la tarea que podríamos volcar en el sistema educativo, plantando las semillas que permiten articular un tipo de percepción nueva sobre la sociedad y el ser humano, reclama un tiempo del que ya no disponemos, porque además me temo que en realidad no estamos plantando esas semillas. No nos engañemos. Yo recuerdo que cuando hubo movilizaciones estudiantiles contra ya no sé qué ley, yo defendía siempre la enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un día, mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un profesor universitario, cuando yo era un joven universitario, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo, que no íbamos desencaminados.
Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la cultura del consumo, de la competitividad y de la productividad, le está dando la espalda a la realidad. Lo que ha ocurrido, claro, es que hemos ido retrocediendo de tal manera que en un momento determinado, legítimamente, hemos decidido salir en defensa de la enseñanza pública, pero sería bueno que fuésemos conscientes de las limitaciones de lo que hacemos. En fin, debo confesarte que acabé un poco cansado de la parábola del pescador mexicano, porque me la pedían como si yo fuese una estrella del rock, sí, pero a mí no me importa contarla. Yo creo que la mayoría no la habéis escuchado alguna vez, ¿o sí? Pues os voy a contar dos parecidas. Esta más otra distinta, además aragonesa. La historia del pescador mexicano está ambientada en un pueblo de la costa del país. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Y cuántas horas trabaja como media cada jornada? Qué sé yo, le echo a la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Cómo es usted así? ¿Por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. Pero hombre, reflexione un momento, ¿por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Tiempo después montaría una oficina en la capital. Unos años más tarde abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría dejar de trabajar y venir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta historia, procuro reconocer que incorpora fugas importantes. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. ¿Cuál es la otra historia? Los más veteranos y veteranas probablemente sabéis quién era Rafael Azcona. Fue, entre otras cosas, el guionista de muchas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche de Madrid a Zaragoza. Y en un momento determinado, supongo que para descansar, se detuvo en un pueblo, apreció que había una venta, entró y pidió un café con leche. Observó que en la barra había unas magdalenas, pidió una de ellas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Consciente de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta: ¿encontrasteis el pueblo? Sí, hombre, sí, era muy fácil. Y la venta estaba allí, muy visible. ¿A qué estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo: ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que llevamos dentro de la cabeza. Nosotras entendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo, creo yo que de manera muy inteligente, el camarero aragonés. Probablemente trabajaba 14 horas al día. Hablando en propiedad no mantenía conversación con nadie, lo único que escuchaba era un café con leche, un cortado y 2 magdalenas. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus. Había decidido trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de lo que le interesaba, de fútbol si queremos. Esto es lo que yo entiendo que significa una cultura precapitalista.
una cultura que no está marcada por el hechizo que produce la acumulación de riqueza, el beneficio, el trabajo, la obsesión por la competición. Esa cultura se ha desvanecido entre nosotras, no nos engañemos. La anécdota nos sorprende, la frase del camarero nos sorprende porque esta ya no es una realidad viva aquí. Sin embargo, y a tono con lo que sugerí antes, sí que es una realidad viva en muchos países del sur, que no han sido carcomidos por esta obsesión por la productividad, el beneficio y la ganancia. Esto dibuja, claro, aquí un horizonte de futuro bastante más negro que el que yo intuyo se puede revelar en muchos de los recintos de los países del sur. Por cierto, que hay quien piensa que la historia del pescador mexicano la inventé yo. No, yo la he reformulado en el mejor de los casos. A la 1, sí. Yo quería preguntarte, yo creo que estamos ya colapsando y veo el futuro así. Y quiero hacerte, pues eso, la pregunta es, ¿qué puede hacer alguien individualmente para fomentar en lo mayor de lo posible lo colectivo para que el colapso sea lo menos malo dentro de lo que malo que es o posible? No sé qué se puede hacer desde la individualidad, porque al final, te lo pregunto por yo, vaya, pero por comentarlo también a más gente. Se puede hacer algo, pero igual no es el planteamiento más adecuado. Yo preferiría que directamente fuésemos a lo colectivo. A ver, propongo un ejemplo de lo que quiero decir. Hace 1 año y medio me invitaron en mi tierra, en Galicia, en Ourense, a una jornada que se celebraba un domingo. El propósito de la jornada era que gentes que habían abandonado la capital de provincia, la ciudad de Ourense, y que vivían en el mundo rural, en la provincia de Ourense, explicasen sus experiencias. Y yo escuché un buen rato esos relatos y me pareció que eran muy interesantes, pero rápidamente me percaté de que todos eran relatos individuales. A ver, podía ser una experiencia de 3 o de 4 personas. No había, sin embargo, ninguna red entre esas iniciativas. Y esto me parecía descorazonador. En el fondo sospecho que esa jornada se organizaba precisamente para propiciar alianzas entre gentes que estaban inmersas en proyectos más o menos similares. Pero más allá de lo anterior, y por no rehuir tu pregunta, yo he señalado muchas veces que hay un concepto que empleaban con profusión nuestros abuelos y abuelas anarquistas o anarcosindicalistas y que me parece que merece ser reflotado. Hablo de lo que llamaban la propaganda por el hecho. Es verdad que a ese concepto se le han atribuido significados muy dispares. ¿Cuál es mi interpretación de lo que significa? Creo que nos estaban diciendo, está muy bien organizar charlas como esta, publicar libros o revistas, convocar concentraciones, pero lo más interesante que podemos hacer consiste en intentar llevar a la práctica de la realidad económica y social nuestras ideas, demostrar que es posible hacer las cosas de manera diferente. Y esto, hacerlo, no me he referido antes a este concepto no por razones ideológicas, sino por razones biológicas. Mi tesis es que después del colapso hay muchas señales que apuntan a un renacimiento de iniciativas libertarias que no van a ser el producto de que la gente lea a Bakunin o a Kropotkin. Van a ser el producto de la necesidad biológica de buscar acuerdos solidarios entre gentes que comparten convicciones por razones biológicas. Porque en el escenario del colapso, lo del sálvese quien pueda individualizado nos va a conducir a un callejón sin salida en el que en realidad ya estamos. Permíteme que agregue, lo he dicho muchas veces en los últimos años, es una de las tesis que aflora en uno de los libros que tenéis ahí, Iberia vaciada, que el colapso, al menos en una primera lectura, será más llevadero en el mundo rural que en el mundo urbano. Cierto es que en el mundo rural acabaréis por pagar los platos rotos que se derivan
del mal uso de los suelos, del monocultivo, de la mecanización, de la mercantilización de todas las relaciones. Pero el escenario urbano será literalmente tétrico, hasta el punto de que tan tétrico será que acabará por repercutir sobre el propio mundo rural. He contado muchas veces que hace media docena de años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel, nuestro máximo experto en el llamado Pico del Petróleo, en Binéfar, este pueblo de Huesca, colindante con Cataluña. Y probablemente en Binéfar llamé la atención sobre una paradoja. Las comarcas que describimos como deprimidas serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y tecnologías que por definición tienen que llegar de lejos. Aunque la comarca de Binéfar no es particularmente deprimida, probablemente glosé allí las ventajas que se derivaban de disponer de una vida agrícola razonablemente activa, de agua en abundancia y de una baja densidad de población. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona. Y en la eventualidad de un colapso general, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos en el mundo rural, con lo cual las teóricas ventajas iniciales innegables de este último pueden trocarse en lo contrario. Pero en cualquier caso, la pregunta que tú planteas, que es legítima, tiene una respuesta más feliz, más afortunada en el mundo rural que en el mundo urbano. ¿Qué sentido tiene concebir en el mundo urbano respuestas individuales? Ninguno. Y es que a la pregunta anterior, no sé si lo he entendido mal, pero yo le he querido entender de en este colapso que estamos, de no como una salida individual, sino qué podemos hacer individualmente para organizarnos colectivamente para salir de ese colapso. Es lo que yo quería entender. No sé si era lo que querías plantear o no, pero bueno, yo lo replanteo así, por un lado. Luego, por otro lado, en esta situación a nivel mundial que estamos, yo sí que lo veo como colapso y creo que también está habiendo una reapropiación por los grandes terratenientes, las clases pudientes de toda la vida, de materias primas, de energía, etcétera. Por ejemplo, ¿qué opinas tú también de lo que ha pasado, lo que pasó en Bolivia, lo que está pasando actualmente en Perú? ¿Es parte de este colapso, o sea, de que se quieren apropiar también del litio y de otros materiales que escasean? O sea, que esto está repercutiendo también ya a niveles represivos y demás a día de hoy, y que es un poco lo que, si no nos organizamos colectivamente, nos espera en el futuro por aquí también. Naturalmente. Uno de los rasgos de la mecánica del colapso es la proliferación de violencias varias, entre las cuales, a buen seguro se cuenta, la que asumirá la forma de genuinas guerras de rapiña asestadas por las grandes potencias del norte y por los países emergentes en busca de las materias primas que les faltan. Claro, alguien dirá que lo que ha ocurrido en Bolivia o en Perú en realidad tiene antecedentes en las últimas décadas más que numerosos, de tal manera que no necesariamente tenemos que ubicarlo en la lógica del colapso, pero parece difícil escapar a esta tentación que parece perfectamente legítima. Antes señalé, lo recordarás, y esto es una evidencia, que buena parte de los hilos del ecofascismo se aprestan a manifestarse en los países del sur, que son los que atesoran reservas ingentes de materias primas energéticas o no energéticas, con lo cual parece perfectamente legítimo situar esto, por lo que me preguntas, lo de Bolivia, lo de Perú, en el marco general del designio de preservar para una minoría privilegiada las materias primas muy golosas que atesora el territorio de esos países. Claro que sí. Sí. No, que no me hace falta. Que yo lo que veo en todo esto
Es que o sea, los gobiernos no van a dar respuesta al colapso porque, como has mencionado tú antes, los gobiernos son cortoplacistas y los gobiernos se mueven por los intereses que plantean las élites dominantes, o sea, son marionetas en sus manos, ¿no? Lo único que se pueden articular son escenarios de represión para controlar a la gente y controlar al pueblo para que no se les vaya el asunto de las manos. Porque las soluciones que puedan aportar ellos van a ser a salto de mata, es decir, se les plantea un problema grave e irán a solucionar ese problema grave de la manera que a ellos les resulte más sencilla y más fácil y ya está, ¿no? Entonces, la solución tiene que venir pues, a través de la solidaridad y de la organización social en forma de colectividades. O sea, hay que hacer una revolución sí o sí en ese sentido. Es decir, apoderarnos de la propiedad de la tierra, que es legítimamente nuestra, y de los medios de producción y basar esos medios de producción en lo necesario para la población, lo que es verdaderamente necesario, y para producirlo, hacerlo de la manera que menos, digamos, impactante sea pues, contra el medio que rodea a donde se realice esa producción. Porque otra vía no va a llevar a una guerra en la que sea eliminada la mitad de la población mundial y a lo mejor me quedo corto. Ya intuyes que simpatizo con la tesis que has defendido. Ocurre, sin embargo, que pienso que las posibilidades de que un proyecto como ese salgan adelante son mayores después del colapso que antes del colapso. Lo cual dibuja una paradoja. El escenario será tétrico. Las respuestas serán más eficientes que las de hoy. ¿En qué medida las respuestas compensarán el carácter tétrico de lo que está ocurriendo? Cuando te escuchaba hablar, creo que en el fondo estabas diciendo lo mismo que lo que yo señalé en su momento cuando dije nuestros gobernantes miran hacia otro lado. Si se tomasen en serio ya no lo que está ocurriendo, sino lo que se prepara, estarían abandonando con urgencia la lógica del crecimiento, estarían apostando por opciones de carácter colectivo y estarían redistribuyendo radicalmente la riqueza. No conozco ningún gobierno en el planeta que haya cometido estas tres tareas. Todos están inmersos en el cortoplacismo aberrante o están vinculados en un grado u otro con los intereses de esas poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda, ¿no? La tarea, de todas maneras, es ingente, porque yo entiendo que haya personas que se muestran escépticas ante un diagnóstico como el tuyo o el mío, que creo que empíricamente es refrendable. ¿Por qué? Bueno, se muestran escépticas porque somos 4 gatos y nuestra capacidad de articular ese proyecto alternativo es muy limitada. Pero igual pasado mañana, después del colapso, somos 8 gatos o 12, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que hay que pelear por eso, no tengo ninguna duda. A la 1 y a las 3. Vale, pues yo, que suelo ser bastante optimista, o trato de serlo, me quedo con las opciones y las salidas que nos quedan post-colapsistas, que creo verdaderamente que se podrán llevar a cabo. Otra cosa será pues lo que has dicho, qué escenario se nos queda y cómo de fuertes estaremos, ¿no? Creo que prepararse para lo que viene tiene que ver con decrecer, con socializar, con redistribuir la riqueza, cosas que ya has nombrado varias veces, superar el Estado-nación y organizarnos entre todas y todos nosotros con el objetivo del apoyo mutuo y la autogestión, ¿no? Me voy a poner las gafas. Preparando la presentación para hoy,
acabé leyendo un artículo de Miguel Ángel Conejos, que conocemos bastante, y me quedé con su última parte y dije, mira, voy a leer esto al final, que va muy en la línea de lo que ha estado rondando desde el principio de la charla, que en realidad este colapso es capitalista y quienes no nos consideramos, aunque vivamos en su órbita y tengamos que sobrevivir en ella, quienes no nos consideramos capitalistas, pues creo que nos viene muy al pelo. Entonces leo y daré por finalizada la charla, os daré un par de avisos que me han avisado y tan diligentemente. Bueno, no debemos caer en la trampa del derrotismo, porque ellos nos venderán su solución como mágica, pero sabemos, porque lo hemos visto otras veces y en otros lugares, porque nos lo contaron también nuestros muertos, que la solución capitalista lo destruye todo y nos vuelve a encerrar en su jaula. El colapso que anuncian las grandes corporaciones mediáticas es tan solo el final de su reinado, el capitalismo tocando a degüello, y en ese rebato, para salvar sus beneficios, serán sus propias lógicas las que llevarán al caos, sin darse cuenta de que a quienes pretenden asustar, hace tiempo que vivimos en la cara oculta del capitalismo. Somos las que mal pagadas limpiamos sus casas, arreglamos sus coches, hacemos sus ofertas, servimos en sus bares, vendemos sus productos, pintamos sus paredes y sí, ¿por qué no decirlo?, construimos sus palacios. Pero no puede asustarnos que se derrumbe su imperio. Creo que queda bien para terminar. Bueno, pues finalmente recordaros, avisaros de un par de cosillas. Va a haber una concentración contra todas las guerras el 26 de febrero en la plaza de Mames Esperabé, que es donde se encuentra la cafetería Oval, de 10:30 a 12:30, creo que sí. Allí haremos alguna pancarta para la lectura del manifiesto, tendremos un altavoz con micro para lecturas de poemas, pondremos música, pasaremos un ratillo allí juntos y protestaremos contra todas las guerras, ¿no? Y luego la Plataforma en Defensa del Territorio de Cinco Villas va a plantear una replantación simbólica. Todavía no tenemos lugar, no tenemos fecha, pero se va a hacer, creo que en el mes de abril, ¿no?, si no me equivoco, o marzo, vale. Bueno, pues bien, eso entraría dentro de nuestro ciclo también, estaría chulo. Bueno, no tiene fecha, pero bueno, os recomiendo consultar nuestro Facebook y nuestro Twitter, así como el de la Plataforma en Defensa del Territorio de Cinco Villas, para que estéis atentas a las próximas convocatorias. Y nada más, volver a agradeceros vuestra presencia, a Carlos su exposición, que nos da, como he dicho antes, mucha gasolina y muchas ganas de seguir andando un camino difícil de andar, pero que va a merecer la pena andarlo. Muchas gracias.